Bueno, en nuestro estudio de la doctrina del Espíritu Santo, vamos avanzando ahora hacia el tema del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Retomamos la teología bíblica de la doctrina del Espíritu Santo después del paréntesis que hicimos con respecto a la doctrina del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal. Y recuerdan que hicimos eso este, para poder entrar luego al libro de los Hechos con el conocimiento básico de lo que el movimiento pentecostal enseña sobre ese tema, porque el libro de los Hechos es el libro de texto principal que se usa en el movimiento pentecostal. Entonces, los interlocutores principales que tenemos al estudiar el libro de los Hechos es precisamente el movimiento pentecostal. Bueno, este es un tema amplio y vamos a dedicarle un poco de tiempo a esto. Hay unas cuestiones introductorias que tenemos que comentar primero sobre el libro de los Hechos. Es el libro más controversial con respecto a este tema del Espíritu Santo, también en otros temas, pero particularmente con este tema es el libro más controversial de todos, eh, por varias razones. Una es el carácter propio del libro. eh, Cómo se ha visto el libro y hay diferentes maneras de verlo. Hay una corriente teológica con la que hemos estado familiarizados, especialmente el movimiento dispensacionalista y la doctrina dispensacional ha enseñado que el libro de los Hechos es un libro transicional, que está ahí en medio de una dispensación y de otra dispensación. Y que por causa de eso, lo que sucede en ese libro no debe ser tomado como, es decir, no podemos sacar doctrina de ese libro, porque está en transición, las cosas están en movimiento, no están claras, no están definidas, y entonces el libro de los Hechos no debería ser base para. Esa es una manera de verlo. No es una manera correcta realmente, pero es una manera de ver el libro de los Hechos como una transición nada más. Hay otros que, por el contrario, ven el libro de los Hechos como el modelo. Es donde están los patrones para todo. Lo que sucede en el libro de los Hechos es eh, lo que está definido, lo que está establecido, lo que debe pasar y debe suceder. Eh, Ahí está más o menos el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal se acerca al libro de los Hechos así. Y luego está una discusión que tuvimos en algún momento cuando hablamos del Antiguo Testamento y ahora retomamos la cuestión de el carácter descriptivo o prescriptivo del libro de los Hechos. Si entramos con el primer tema del libro transicional y que no se puede sacar doctrina del libro, eso no, en la práctica no funciona, porque lo hacemos unos y otros. Eh, el libro enseña cosas básicas sobre Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre la misión del pueblo de Dios, sobre el ser humano, sobre la naturaleza humana. Bueno, hay enseñanzas teológicas formales y fundamentales en el libro de los Hechos. Así que sí podemos extraer de ahí enseñanzas teológicas doctrinales, como son los libros históricos en el Antiguo Testamento también. Pero de todos modos tenemos que trabajar el concepto de lo prescriptivo versus lo descriptivo. ¿Qué clase de literatura es el libro de los Hechos? Si es descriptivo o es prescriptivo o es ambas. Bueno, tenemos que reconocer que es un libro histórico, es un libro que narra los hechos, es un libro que principalmente nos dice lo que sucedió, no necesariamente lo que debe suceder. Y eso es algo importante que tenemos que ver a la hora de entrarle al libro. Pero quiero presentar un cuadro, un panorama que nos va a servir de guía. Yo le llamo la columna vertebral del libro de los Hechos. 4 capítulos. Y si construimos una escalera, ¿eh? Cada peldaño es uno de estos capítulos. Empezamos con el capítulo 2 y el Pentecostés. Empezamos en Jerusalén. Los judíos, ahí están,
los judíos, la llegada del Espíritu Santo a los judíos. Hay señales ahí, están eh, lenguas como de fuego, hay un viento fuerte, están las lenguas como idiomas hablados, otros idiomas ahí como una señal también. Luego, el siguiente peldaño es Hechos 8. ¿Por qué vamos a Hechos 8? Porque está Samaria, es la primera salida de Jerusalén, que es lo que Jesús había dicho, ¿no? Desde Jerusalén me seréis testigos en Jerusalén, en Judea decía, y luego en Samaria. Y aquí está Samaria, ahí va Felipe a Samaria. Ahí son los samaritanos, es un grupo nuevo, distinto, no son judíos, son samaritanos. Y hay señales también, hay milagros, hay sanidades, hay exorcismos, pero no hay lenguas. Por lo menos no menciona lenguas entre las señales. Y vamos al tercer peldaño, es Hechos 10 y 11. Es esa experiencia de Pedro predicando en casa de Cornelio. Es toda una historia interesante ahí. Eso es en Cesarea, la sede del gobierno romano en Palestina. Ahí están los gentiles. ¿Ya? Cornelio, un centurión, un oficial del ejército romano de ocupación, ahí. Y ahí hay señales, viene el Espíritu Santo y las señales son lenguas. Prácticamente solo lenguas se menciona ahí. Y el siguiente peldaño, el cuarto, es Hechos 19. Eh, todos estos textos los vimos cuando hablamos del movimiento pentecostal y aquí los estamos viendo de nuevo. Hechos 19, esto es en otro lugar, esto es en Éfeso, fuera del círculo de Palestina propiamente. ¿Y quiénes son? Son judíos, discípulos de Juan, yo les llamaría judíos desactualizados, que no sabían lo que había sucedido, ni siquiera sabían que el Espíritu Santo ya había descendido. Eh, y ahí vamos a ver esos textos con algún detalle. Ahí también hay señales, hay profecía y hay lenguas. Y esa es la columna vertebral del libro de los Hechos. Y vamos subiendo. Cada uno introduce el Evangelio, el Espíritu Santo entra en grupos distintos, grupos diferentes. Se va cumpliendo lo que Jesús dijo de ser testigos en todos lados. Y la clave para entender todo esto es que se está hablando de la formación de una iglesia y que el Espíritu Santo está haciendo eso. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, formar una iglesia. Y hacemos énfasis en una, compuesta de diferentes grupos, pero una sola iglesia. Y el Espíritu Santo es el motor que produce todo eso. Eh, Seguiremos hablando de otros asuntos introductorios de este tema.